Saludos queridos amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de entrevistas. Esta vez nos acompaña el doctor Arturo Márquez, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Oro, a quien nos complace en sobremanera darle la más cordial bienvenida, un gusto. El acercamiento con el doctor ha sido gracias a nuestro gran amigo Roberto Molestina, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, a quien queremos agradecerle. Está tras cámaras, pero Roberto siempre ayudando de una u otra manera, viendo por el bienestar del Cantón El Guabo. Doctor, antes de entrar en materia, quisiéramos robarnos unos minutos para algo que ha conmocionado al país, ¿no? ¿Cuál es el estudio o el análisis legal de lo ocurrido en Ibarra? Esta noticia no estaba, esta pregunta no estaba agendada, pero pasó anoche, ¿no? Pasó ayer. ¿Qué tiene que ver con el asesinato de la ecuatoriana ibarreña a manos de su pareja venezolana? La policía estuvo allí, 20 uniformados, no pudieron finalmente salvarle la vida. ¿Cuál es la lectura legal de este hecho? Bienvenido. Bueno, todo apunta a la presencia de un femicidio, que obviamente tenemos que analizarlo desde varias aristas, no solamente del tema legal. Este es un tema que va más allá de la expresión legal. Evidentemente el sistema de justicia toma acciones y tiene que resolver el caso e imponer sanciones de estar justificado, porque hay que hacer una serie de protocolos para judicializar toda la prueba que se pudo obtener esa noche. Pero obviamente yo creo que más allá de esa lectura jurídica o judicial que se pueda ver, aquí hay análisis sociológicos, análisis políticos, análisis de legislación, análisis de usos y prácticas de la Policía Nacional. Hay un conjunto de factores. Yo creo que este caso nos enseña a todos, incluso a los medios de comunicación, a estar atentos. ¿Qué está pasando como sociedad? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Por qué se repiten estos casos? Y lamentablemente tiene las consecuencias que se han evidenciado en estos últimos años. Sí, en realidad una verdadera lástima lo ocurrido. Están en investigaciones, parece que se está analizando el accionar de los policías en ese momento, si se pudo o no haber actuado. Nosotros lo vimos desde lejos, no estuvimos allí exactamente, algunos factores o detalles se nos escaparán, pero en todo caso confiamos, como usted dice, que esto se solucione y asiente parámetros para que se pueda manejar de la mejor manera situaciones como esta. Sí, yo creo que todos, esa realidad nos exhorta a hacer reflexión, a hacer análisis, si lo hicieron bien, por qué no lo hicieron, qué intervención fue la adecuada, cuál fue la inadecuada. Igualmente tiene que ver con el tema del sistema de justicia. ¿Por qué el sistema de justicia tiene todavía no un total reconocimiento de su efectividad? Entonces, todo eso nos invita a reflexionar y nos va a convocar ya, se están convocando a la sociedad civil y las autoridades, las instituciones a reflexionar sobre esto. O sea que es probable que haya cambios, en base a esto que ocurrió van a venir una serie de cambios. La realidad exige cambios. Usted sabe que son los hechos sociales los que modifican las leyes. Son los hechos sociales los que nos permiten hacer reconstrucciones, reformulaciones de respuestas frente a situaciones que pueden resultar adversas para la comunidad en su conjunto. Sí, esperamos, sería muy bueno. Ahora, doctor, usted tiene un año prácticamente ya alrededor, al frente de la Corte Provincial de Justicia, una responsabilidad muy fuerte, muy pesada, pero hemos escuchado buenas expectativas, buenos logros, interesantes actividades que se han realizado. ¿Cómo usted catalogaría el balance de su primer año de gestión en la Corte? Sí, el tema hay que leerlo desde lo que es el interior de la institución, de las relaciones interinstitucionales y de las relaciones internacionales. Empezaré por las relaciones internacionales, porque ahí nosotros hemos construido un puente, un nexo de comunicación con las autoridades peruanas, y ahí con ellos hemos diseñado y hemos trabajado ya operativamente en la formulación de acuerdos, y además hemos trabajado en actividades bilaterales. Tuvimos un evento internacional, el de trata de personas, que se realizó en la ciudad de Huaquillas, en el cual se abordaron las principales implicancias de la trata a nivel binacional. En ese encuentro bilateral sobre trata de personas estuvo autoridades peruanas, judiciales, estuvieron jueces, fiscales, defensores públicos. Igualmente estuvimos de parte de la República del Ecuador, jueces, fiscales y defensores públicos. ¿Cuál era la idea? Hacer
lecturas comunes respecto a un tema que es internacional y que obviamente exige respuestas. Usted sabe que hay mucho tema de situaciones que pueden perjudicar a nuestras sociedades del norte de Perú y del sur de Ecuador, y obviamente nosotros tenemos que tener la experticia, o por lo menos empezar a reflexionar conjuntamente qué es lo mejor para que no se repitan los casos de trata, así como el tráfico de personas, la mendicidad infantil y bueno, la serie de expresiones que tiene la trata. ¿Y qué conclusiones salieron tras estos conversatorios entre las autoridades de ambos países? Sí, ahí se trabajó en la posibilidad de construir protocolos, tenemos la posibilidad de hacer capacitaciones comunes y sobre eso ya se están aterrizando. Todas esas ideas se establecieron en un protocolo, en un acuerdo, en una firma conjunta de autoridades, y obviamente en este primer semestre tenemos la obligación ya de ponerlo en blanco y negro, y nosotros lo vamos a hacer porque hubo el compromiso de todos. Fuimos 200 operadores de justicia que estuvimos reunidos ahí con las la provincia del Oro, de la provincia del Oro, de la provincia de la Suay, de la provincia de Zamora y la provincia de Loja por parte de Ecuador, y de 4 departamentos del norte de Perú. ¿Es la primera vez que se da esta unidad de la justicia de ambos países? Sí, yo creo que el año pasado se cumplieron 20 años de la firma del acuerdo de paz, y obviamente eso nos ha posibilitado dialogar. Usted sabe que el diálogo es la mejor construcción que nos permite seguir posicionando prácticas positivas para mejorar a los sistemas de justicia, igual en cualquier espacio. La paz y los diálogos son fundamentales. Bueno, le felicitamos por esta gestión tan importante. Anteriormente no habíamos escuchado que la Corte maneje proyectos es que nosotros hacemos un aprendizaje de lo que pasa socialmente. Nosotros habíamos ya tenido una experiencia, habíamos visibilizado, por ejemplo, que la Unión Nacional de Periodistas también había hecho un acercamiento con las autoridades de Perú, con los gremios de periodistas de la Perú, y obviamente eso nos enseña, y como ciudadano y ahora como presidente de la Corte, pues yo aprendo también día a día de esas buenas prácticas, y nosotros reconocemos aquello y también hicimos el émulo respectivo a efectos de poder reproducir esas buenas prácticas. Qué bien, interesante aquello. Ahora, usted se refirió al tema de acercamiento de la Corte y de los jueces con la comunidad y gremios a través del diálogo y la capacitación. Entonces, ¿a dónde apuntan estas propuestas finalmente? Yo creo que tradicionalmente la función judicial se la ha visto como un edificio en el cual los ciudadanos acuden y desde ahí hay las respuestas a sus problemas cotidianos. Nosotros hemos considerado que en esta administración, en este periodo de presidencia, que la función judicial tiene que acercarse a la ciudadanía. Y para ello tenemos aliados. Tenemos aliados como la Unión Nacional de Periodistas, los gremios del transporte, gremios de comerciantes, inclusive las radios y las emisoras de televisión siempre nos han abierto las puertas a efectos de visibilizar los temas candentes, temas especiales de comunidad. Por ejemplo, se me ocurre, nosotros hemos acudido a las radios a hablar sobre por qué la gente no debe firmar letras de cambio. Un tema actual. Un tema actual, o sea, ¿y cuáles son las consecuencias de firmar letras de cambio en blanco? Estoy hablando, ¿no? Las letras de cambio en blanco. ¿Qué consecuencias se derivan de esa mala práctica social? Que aparentemente hay un clima de confianza, pero hay gente que no respeta esa confianza y que obviamente usa ese instrumento para cometer situaciones ilícitas inclusive que pueden perjudicar a los intereses de quien firma. Bueno, ese es uno de los temas, pero también hemos hablado de la informalidad del transporte, hemos hablado del contrabando de mercancías, hemos hablado de las pensiones alimenticias, hemos hablado de un conjunto de temas. Más de la realidad orense, ¿no? Lo que ocurre a diario. Eso, entonces, la función judicial, a través de sus jueces, se acercan a la comunidad y conversan a efectos de hacer una especie de educación preventiva. Ojo, ciudadanos, esto les puede ocurrir si pasa tal o cual situación. Entonces, eso le sirve al ciudadano en educación de derechos y obviamente serán sorprendidos y ya no van a tener una actitud después de perjudicial para ellos mismos, ¿no? Y justamente hablando de las radios y los medios de comunicación, estábamos hablando tras cámaras, antes de empezar esta entrevista, justamente de un tema que habíamos estado tratando y tratando de articularlo, ver cómo adherimos a nuestra programación, a nuestros informativos, un segmento
periódicamente un segmento de orientación en la parte de leyes, justamente es lo que habíamos conversado con usted. Y bueno, ¿podría transmitirnos la propuesta? ¿En qué consistía lo que estaba diciéndonos el doctor Arturo Márquez? Bien, para nosotros es fundamental compartir con la comunidad a través de los medios de comunicación buenas prácticas. Y obviamente educar en derechos es fundamental y obviamente eso le garantiza al ciudadano pues, que se van a respetar su accionar. Por ello, la propuesta es que se nos permita compartir con la ciudadanía un periodo de 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos, de acuerdo a la disponibilidad del tiempo, porque yo sé que el tiempo en comunicación es oro, nosotros poder participarle a la ciudadanía. Para ello, nosotros contaríamos con la presencia de jueces de la localidad que explicarían didácticamente los por qué se debe o no se debe actuar de tal o cual manera. Entonces, eso a nosotros nos va a permitir tener la satisfacción y la garantía de que estamos promoviendo el respeto a los derechos ciudadanos. Qué importante ese acercamiento, justamente. Los medios de comunicación son quienes están más al día y más cercanos a la colectividad. Por eso, fantástico. Y de nuestra parte, pues total apertura, doctor. Simplemente luego nos ponemos de acuerdo y adelantamos en ese proyecto. Le va a llegar la propuesta, no se preocupe. Perfecto, listo, será un gusto. Ahora, quisiéramos hablar un poquito más sobre la comunión que se ha dado entre la Corte de Justicia y usted mencionó la Unión Nacional de Periodistas, que está presidida por nuestro amigo Roberto Molestina, y también con el gremio de la transportación. Anteriormente no habíamos visto este vínculo entre la Corte de Justicia y estos estamentos. Sin embargo, ¿cómo han ido estas conversaciones? ¿Qué puntos positivos se han logrado conseguir? Yo quiero saludar la apertura total que ha tenido la Unión Nacional de Periodistas, la apertura total que ha tenido los gremios de transportación. Con ellos hemos coincidido en trabajar en temas que son de sociedad, en temas que afectan, por ejemplo, en este caso a la transportación. Y obviamente nosotros ya llevamos educando en derechos o capacitando a la gente, más o menos ya 850 personas hemos dado cobertura, in situ, ni siquiera a través de los medios de comunicación que son más, tienen otro tipo de comunicación, de llegada. Nosotros hemos llegado directamente ahí en territorio y le hemos participado cuáles son las consecuencias que se derivan de esas malas prácticas, que por ejemplo, que es la transportación, el transporte ilegal. Entonces, para nosotros sí es fundamental y es motivo de satisfacción, le decía, poder haber coincidido con la UNP, que con una forma transparente nos hemos dedicado a promover los derechos de las personas. Igualmente el gremio afectado en el transporte ilegal es la transportación. Y para eso hemos tenido el apoyo del taxismo, de la Federación de Taxistas, la Asociación de Taxistas y gremios de camionetas también. O sea, hay una eclosión de toda la gente por querer compartir ese tipo de lecturas que se hace desde las instancias judiciales, desde la Agencia Nacional de Tránsito, desde los GAT municipales, porque ahora usted conoce que el GAT municipal es el que tiene a cargo las competencias y obviamente ellos tienen que decir hasta dónde son competentes en su accionar. Entonces todo eso a nosotros nos ha permitido hacer explicaciones didácticas, inclusive de los jueces y de la Agencia Nacional de Tránsito y de los GAT municipales, a efectos de que la transportación se sienta que las instituciones, los gremios, están acompañándolos también en formar comportamientos concretos, adecuados, para que a futuro no se cometan infracciones, que no se incurran en infracciones que pueden afectar a su propio interés. Importante aquello. Ahora, esto tiene que ver con el conversatorio que se realizó, uno de los más recientes, tenemos entendido que fue en la ciudad de Zaruma. Justamente realizaron un conversatorio importante a este respecto. No, lo hicimos en Piñas. El último conversatorio lo hicimos en Piña, pero para el 7 de febrero tenemos previsto realizar uno en Zaruma. Entonces, hablemos el de Piñas entonces, ¿cómo les fue en este conversatorio? Piñas, al igual que Pasaje, al igual que Huaquillas y al igual que Machala, excelente, una presencia, le decía, en cada espacio de 200 personas, por eso yo hablaba de 4 cantones, 800 y pico personas, y obviamente aspiramos que con esta nueva intervención o participación en Zaruma vamos a tener 1000 aproximadamente, más de 1000 personas, que la Unión Nacional de Periodistas, la Corte de Justicia y los gremios de la transportación se juntaron para poder conversar con esas 1000 personas que son importantes, porque eso nos garantiza que esa gente que escuchó a la Agencia Nacional de Tránsito, escuchó a sus jueces, va a ser más disciplinada en su comportamiento a efectos de no
transgredir la ley. Igualmente se hizo a través de esos conversatorios un llamado para que los informales, aquellos informales se sometan al cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la informalidad es un tema que nos está afectando como sociedad y obviamente la informalidad afecta. Por ejemplo, si usted coge un vehículo que no está debidamente autorizado, usted no sabe quién es el conductor, si es un chofer profesional o es un chofer Sportback. Usted no sabe si ese carro está asegurado, tiene seguro, no tiene seguro. Usted no sabe cuál es su nivel ético, cuál es su nivel incluso psicológico para conducir un vehículo. Usted no sabe si se expone o está yendo con una persona confiable. Para eso nosotros hemos considerado de que donde se debe trabajar es precisamente en eso, de combatir ese tipo de malas prácticas que lamentablemente se están dando en todo el país, no solo en la provincia. Muy bien, interesante. Asimismo se viene el conversatorio en Zaruma. ¿Cuándo va a ser el de Zaruma, doctor? El 7 de febrero lo vamos a realizar, el 5 se va a hacer una rueda de prensa y obviamente ahí participaremos el interés nuestro de interés nuestro, cuando hablo nuestro, hablamos de la UNP, hablamos de los gremios de la transportación, en seguir posicionando ideas alrededor de lo que es las infracciones de tránsito, la informalidad, lo que es las tareas que tiene la Agencia Nacional de Tránsito y las tareas que tiene el GAT municipal. Nosotros hemos invitado al GAT municipal y obviamente aspiramos que nos acompañen en esa jornada. Perfecto. Aquí en el Guabo aún no se ha hecho un conversatorio de esta clase. Yo creo que, pero este conversatorio que estamos teniendo es fundamental para un poco sentar una base a posteriori, poder desarrollar alguna actividad conjuntamente con nuestra jueza, jueza en materia penal, que siempre ha estado con mucha apertura. En su conjunto los jueces están abiertos a compartir experiencias. Obviamente serán temas académicos, propuestas académicas, no se puede venir a discutir casos específicos porque obviamente los temas judiciales se debaten en su escenario natural, que son los juzgados o las unidades judiciales. Así es, perfecto. Ahora, sobre el tema hablamos mucho del acercamiento de la Corte con el sistema judicial, con la colectividad. ¿Qué se está haciendo para tratar siempre de mejorar el servicio o este acercamiento? ¿Qué tan importantes son para la Corte algunas observaciones de la ciudadanía, alguna sugerencia o de repente algún cierto grado de inconformidad, ya sea como tal o por un malentendimiento? ¿De qué manera se está buscando este acercamiento? A ver, nosotros siempre hemos insistido que primero es el diálogo. El diálogo es el que promueve soluciones. Y obviamente para eso nosotros hemos trabajado interinstitucionalmente en mesas de justicia. Por ejemplo, en la mesa de erradicación de la violencia, en la mesa de género. Entonces, en esas mesas van todos los invitados, todas las instituciones involucradas y obviamente también va la sociedad civil. Y ahí participan y exponen su problema. Entonces, la sociedad civil organizada, hablamos de ONGs, hablamos de asociaciones que articulan una propuesta y que nosotros tenemos que darle una solución. Por ello, para nosotros es fundamental ese tipo de construcciones que se han hecho en estos últimos tiempos y que nos permiten también, que nos están tocando la puerta y nos están haciendo un llamado de atención para que nosotros hagamos las cosas de mejor manera. Tenemos la obligación de poder entrar a la búsqueda de solución. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay un modelo de gestión que tiene que ser revisado a efecto de dar mayor celeridad al usuario. Esas cosas se están corrigiendo y aspiramos que con este o con el próximo, específicamente con el próximo Consejo de la Judicatura que se nombre, poder trabajar ya en ver qué se puede mejorar en cuanto se refiere a modelo de gestión. Porque yo creo que el principal problema que tenemos los ecuatorianos en el sistema de justicia es considerar si que continuamos o no continuamos con el modelo de gestión que a la fecha se tiene. Importante aquello. Doctor, se nos ha terminado el tiempo para esta importantísima entrevista, pero qué beneficioso haber abordado toda esta variedad de temas y qué importante que usted en calidad de presidente de la Corte pues esté con nosotros acá en TV Oro, el Guabo. Esto es muy interesante y más que todo aperturar este diálogo, este proyecto que estamos manejando de temas para ir tratando periódicamente, con lo cual el canal se compromete a ofrecer el espacio. Simplemente tenemos que coordinar. Verdad que acaba de hacer una declaración pública. Yo le voy a tomar la palabra y tenga la certeza que en un periodo
unos 15 días más estará la propuesta concreta para ver cómo lo trabajamos, la construimos de la mejor manera. Perfecto, estamos siempre con las puertas abiertas para la Corte. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y el mejor de los éxitos. Muchas gracias por invitarme. Listo. Ha sido la entrevista con el doctor Arturo Márquez, presidente de la Corte Provincial de Justicia. Este ha sido nuestro espacio de entrevistas. Que la pasen muy bien. Chao, chao.